estimados estudiantes del Preuniversitario Municipal de Cabrero, mi nombre es Ricardo Coronado y soy el profesor de Lengua y Literatura encargado de trabajar competencias lectoras con ustedes. Vamos a estar revisando una serie de videos desde la lección número 1 a la lección 24. En estas lecciones vamos a trabajar algunas competencias por medio de las habilidades y también vamos a estar revisando los tipos de textos. Los dejo invitados a poder revisar cada uno de estos videos que les tenemos preparados tanto en matemática como en lenguaje. Mini ensayo, habilidad, localizar y rastrear, lección número 4. En la lección número 4 vamos a observar diferentes textos. Tenemos el texto número 1, el animal más grande del mundo, el texto número 2 y el texto número 3. En el texto número 1 nos habla de un descubrimiento, de un hallazgo de una nueva especie de titanosaurio en Argentina. Podemos observar que el titanosaurio era uno de los animales más grandes encontrados en Sudamérica. Aquí nos muestra un poco de lo que es o de lo que fue uno de los animales más grandes de Sudamérica. Y también hay una infografía en donde se nos muestra el tamaño que alcanzaba el titanosaurio. La nueva especie, comparado también con el argentinosaurio. La pregunta número 1 dice, ¿cuál de los científicos considera el hallazgo del fósil como emocionante? Dentro de este texto podemos encontrar uno de los investigadores en particular que encontraba emocionante el hallazgo de este fósil. Podemos ubicar que la respuesta correcta era Matthew Delley. Era uno de los científicos que consideraba como emocionante el hallazgo, ya que lo ponía por sobre el herbívoro más grande descubierto hasta el momento en Argentina, el argentinosaurio. En la pregunta número 2 nos dice, según la infografía, ¿cuál es el animal que pesa menos? Si observamos esta infografía, nos podemos dar cuenta que el que pesaba menos era el Atacama Titán, ya que su peso no bordea más de las 4 toneladas, siendo el Tiranosaurio Rex aún pequeño, pesaba alrededor de 6 a 8 toneladas. Por tanto, según la infografía, ¿cuál es el animal que pesa menos? La respuesta correcta era el Tiranosaurio Rex. La pregunta número 3 dice, ¿cuál es el fósil más importante según el texto? Y podemos encontrar, dentro de nuestro texto, seguimos trabajando la habilidad de localizar y rastrear información, podemos encontrar que la respuesta correcta era la D, el fémur del titanosaurio. En la pregunta número 4, según David Rubilar, ¿cuáles han sido los problemas de los descubrimientos de otras especies de la misma índole en otros países? La respuesta correcta era la D. Los restos son muy fragmentarios y cuesta su reconocimiento, ya que el trabajo de la arqueología, según el texto, era encontrar restos lo más completos posibles, siendo mientras más reconocibles, mucho más importante sería el descubrimiento. Aunque uno de los grandes problemas son los restos fragmentarios que han ido convirtiéndose en polvo a lo largo de los años, siendo la conservación de esto una pieza fundamental para su reconocimiento. La pregunta número 5 dice,
¿Qué dinosaurio resulta ser parecido en dimensiones al encontrado? Y podemos observar tanto en la infografía como en el texto que tienen mucho, mucho de parecido la nueva especie con el argentinosaurio. Por tanto, nos da a entender que la respuesta correcta era el argentinosaurio. Pasamos a nuestro texto número 2, que es regresar. En el texto número 2, regresar, podemos encontrar uno de los aspectos más importantes de este tiempo, que ha sido el Internet, la comunicación en masa. Es un fragmento de un texto realizado por Warken Christian, que se llama Regresar. Según el texto, ¿qué son los hikikomori? Acá, Christian habla sobre qué eran los hikikomori y en la actualidad y en una cultura en particular, en donde se observa que los hikikomori eran los jóvenes aislados de la humanidad que viven conectados a sus computadores y que se encontraban tanto en los países orientales como Japón y China. La número 7 dice, ¿qué sucede según el texto con el exceso de información con respecto al retorno de la intimidad intelectual y espiritual? La respuesta correcta para esta también era la D, que nos desorienta, nos distrae y nos expone al peligro del olvido. ¿Y por qué es esta la respuesta correcta? Porque obviamente Christian nos hace comprender que al momento de estar interconectado, uno comienza a perder fragmentos propios en los cuales la imaginación y, y aspectos de la mente humana se van fundiendo de cierta forma con los videojuegos y tienden a no generar algo fundamental para la filosofía en particular, que era la curiosidad. Acá donde dice, apago el celular, leo y releo a Plotino. Qué gozo cuando la filosofía es palabra viva y no cháchara de altura. La número 8 dice, ¿qué medio masivo de comunicación, según el texto, puede ser un excelente medio para resistir con la palabra? Y la respuesta correcta era la B, la radio. ¿Por qué? Porque ahí se genera el diálogo y también se genera lo que era el traspaso de información por un medio hablado, por un canal que requiere una concentración y nos tiene despiertos para poder generar nuevas ideas. No siendo así la televisión, no siendo así el Internet, ni el Messenger. La número 9 dice, para Plotino, ¿qué era la filosofía según el texto? Y aquí es donde el autor cita a este filósofo, Plotino, y por medio de este da una concepción de la realidad, como también la concepción de esta ciencia madre o ciencia transversal. La respuesta correcta para esta era la A, una preparación para una eventual experiencia mística. ¿Por qué decía esto Plotino? Porque la experiencia mística sucedía muy pocas veces, según Plotino, y era que solamente el ser humano se preparaba o tenía que prepararse para esas pequeñas experiencias o eventuales experiencias místicas que podía tener a lo largo de su vida y que eran cortas y además muy escasas. La número 10 dice, ¿a qué personaje de la literatura usa Plotino para retratar el viaje? Y acá también nosotros seguimos trabajando nuestra habilidad de rastrear y localizar información, en donde debemos buscar en el texto a qué texto de la literatura se refiere. Y la respuesta correcta era la C, Ulises, personaje principal de la Odisea de Homero.
Después nos encontramos con el texto número 3, que habla sobre un fragmento en particular del libro de Crónicas de una muerte anunciada de Gabriel García Márquez, un texto de carácter narrativo en donde ocurre la muerte de Santiago Nazar. Según el texto, ¿con qué había soñado recurrentemente Santiago Nazar? Y la respuesta correcta estaba dentro del mismo texto, solamente había que rastrearla y tenemos la D como respuesta correcta con los árboles. Al principio podemos observar con qué había soñado. Podemos encontrar acá que decía atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna. Habla sobre diferentes tipos de árboles dentro de su propio sueño y cómo estos intercedían de cierta forma y daban simbolismo con lo que le estaba sucediendo o lo que le iba a suceder. La número 12 dice, ¿dónde solía guardar su arma el padre de Santiago Nazar mientras dormía? También una acción descrita dentro de nuestro texto, dentro de nuestro pequeño extracto de la obra, y la respuesta correcta era la C, en la funda de la almohada. La número 13 dice, ¿cómo se llamaba la finca que Santiago había heredado de su padre? Nuevamente debemos rastrear y localizar información dentro del texto y nos dará la respuesta correcta, que sería la letra C, Hacienda el Divino Rostro. La número 14, ¿de qué forma muere Santiago Nazar según el texto? Lo encontramos de manera textual, si leemos atentamente, y la respuesta correcta fue destazado como un cerdo. Lo menciona al inicio de este fragmento. La número 15 y última. ¿Producto de qué situación no guardaba el padre de Santiago el arma cargada? Nos retrata dentro de este pequeño relato por qué no guardaba el padre de Santiago el arma cargada. Nos decía, y acá tenemos nuestra respuesta correcta, que era la letra D, porque se le disparó y rompió la imagen de yeso. Una imagen de yeso que era importante dentro del pueblo, donde él decidió nunca más guardar el arma cargada, ya que presentaba un mayor peligro. Espero le haya servido este trabajo de fragmentación de cada una de estas preguntas y nos vemos en una próxima ocasión.